Bien, en esta noche, aprovechando el tiempo, quiero hablar en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1. Entonces, este libro, que es una carta muy conocida, vamos a hablar acerca de la fe en relación con las pruebas y las tentaciones y la palabra de Dios. La fe viva en relación con las pruebas. Santiago capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y hasta el versículo 4. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabalos, sin que os falte cosa alguna. Oremos. Padre, bendice tu palabra y gracias por darnos la oportunidad en esta tarde de aprender de ella, y que los hermanos aquí, hermanas, si hay algún amigo, pueda sentir tu palabra tocando en sus corazones. Gracias te damos y te pedimos que sea tu palabra la que nos hable a cada uno. Por Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, y quiero comenzar diciéndole que Santiago, según la historia, era un medio hermano del Señor Jesús. Y eso usted puede hallarlo. Le doy las citas y ustedes las van a estudiar y a buscar. En Marcos capítulo 6, versículo 3, en Mateo 13:55. También hermano de Judas, el autor de la epístola que lleva ese nombre. Pero hay algo interesante, que en Juan, en el capítulo 7 de Juan, y en el versículo 10, podemos aprender de Santiago, que es el mismo Jacobo. Bueno, que ustedes recuerden esto, que Santiago es el mismo Jacobo. En San Juan capítulo 7, versículo 10, hallamos que dice: pero después sus hermanos habían subido, entonces él subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Este es el Señor que está allí en esta condición. Pero yo quiero que ustedes vean por qué nos dice Juan esto que está diciéndonos en este verso. Dice el versículo 2, que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Pero porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun los hermanos del Señor creían en él. Así que hubo un momento en la vida de Jacobo que él no creía en el Señor. Pero es interesante cómo Dios obra en la vida de nosotros los individuos. En 1 Corintios, en el capítulo 15 y versículo 7, dice que el Señor se le apareció, y allí también ¿quién estaba? Estaba Jacobo. Ahora, después de la muerte del Señor, ahora encontramos a Jacobo en una vida muy activa, una relación muy activa
y también lo encontramos entre lo que esperaba al día de Pentecostés. Esto es unas notas que estoy dando para que ustedes se interesen y digan, vamos a estudiar a Santiago, vamos a estudiar a Santiago. También Santiago se dice que fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 12, verso 17, capítulo 15, verso 13, y en Gálatas capítulo 2, verso 19. Ahí hallamos que verso 2, 1 a 9, 10 y 11 de Gálatas, vamos a ver una observación aquí que Pablo hizo acerca de cuando visitó a los hermanos de la iglesia de Galacia. En esta él dice así, Pablo dice 1:9, dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno, estoy leyendo en el 1, o sea, en el 2, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra a enseñar de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Y el 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, refiriéndose a Pedro, comía con los gentiles. Fíjense que la condición ya de Jacobo era un hombre muy maduro, un hombre de madurez en su vida cristiana y de relación. ¿Qué dice la tradición? Dice que antes de la destrucción de Jerusalén, cuando muchos judíos aceptaban a Cristo, el sumo sacerdote Anás convocó al Sanedrín y ordenó a Santiago que denunciara públicamente a Cristo como el Mesías de Israel. Ante su negativa, dice, fue arrojado desde el pináculo del templo y apedreado hasta morir. Aquí dice la tradición que murió Santiago. Ahora quisiera decirle, hermano, que esta carta de Santiago, que en el capítulo 1 está relacionando la fe con las pruebas y las tentaciones, y la palabra de Dios está desde el versículo 2 hasta el versículo 27, podemos encontrar ese desarrollo del tema. Los creyentes a quienes fue dirigida esa epístola de Santiago, dice que estaban pasando por una dura prueba, por circunstancias muy difíciles, y él le dice a los hermanos de las 12 tribus que están en la dispersión, a quienes le dirige la carta, le saluda y él le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso suena como un poquito extraño, ¿verdad? Que cuando usted esté en prueba debe tener gozo, algo, ¿verdad?, chocante, pero hallamos que así dice él en esta carta. Así que el apóstol Santiago, él está exhortando a los hermanos a tener una actitud correcta frente a las pruebas, y el resultado final será la madurez espiritual de sus propias vidas. Cuando estamos en prueba, en aflicciones y miramos al Señor, nuestra vida se va a fortalecer, nuestra vida se va a robustecer y vamos a mostrar a los demás cuán importante es depender del Señor. En este mismo capítulo 1, nosotros vamos a aprender que las pruebas, vamos a aprender de las tentaciones y vamos a aprender que la palabra de Dios es algo que se debe recordar y que no se debe olvidar. Por eso el autor comienza esta carta diciendo,
hablando de la verdadera fe, que es viva, que es dinámica y que es fructífera. Como ustedes pueden ver aquí, sabiendo, hermanos, que vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que la vida cristiana, aquel hombre llegó a entenderla como tener una buena relación en el momento de las pruebas con Dios. Cuando nosotros leemos del capítulo 1, verso 1 hasta el verso 12, nosotros vamos a encontrar lo que es esta relación de la prueba. Ahora, ¿qué es la prueba? ¿Qué es la fe? Primeramente, ¿qué es la fe? San Hebreo nos dice lo que es la fe en el capítulo 11 y versículo 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora fíjense que este capítulo 1 de Santiago está diciéndonos en el versículo 6, dice, pero pida con ¿qué? Con fe. ¿Y cómo debe pedir cuando está pidiendo? Dice, no debe dudar nada. Muy bien, ahora ya vemos una definición de fe, según Hebreo. Entonces la fe es certeza, una cosa cierta, dar con certeza y dar en el blanco. Él dice de convicción, que usted está convencido de lo que usted cree, no que va a venir con una cosa que yo me parece que cuando alguien me lo dijo, pero ahora este me dijo y comienzo a la duda. Está convencido de ello. También la fe nos enseña a tener una meta, lo que es nuestra proyección, lo que vamos a alcanzar, lo que vamos a obtener. Y también la fe nos hace entender de Dios y que ella nos motiva a confiar en Dios. Después la fe, la certeza de lo que se espera, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando ponemos en práctica la fe, comenzamos a agradar a Dios también. Sí que Santiago en el verso 2 está relacionando la fe con las pruebas en la vida del creyente. Versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, la paciencia, ¿qué es la paciencia? La paciencia, ¿cree usted que es una condición de que yo, bueno, soy paciente y nada, yo veo que se va a caer ese coso y yo dejo que se caiga? No, eso no es paciencia. La paciencia es algo que nos hace entender que dependemos únicamente de la gracia divina. La paciencia es confiar en las promesas de Dios. La paciencia es que yo entienda que si Dios dijo que me va a dar esto, que yo siga confiando. Han pasado 10 años, pero yo sigo esperando, porque el Señor es el que promete, y así eso es parte de ser paciente. Entonces los hermanos de las tribus de la dispersión estaban en esa condición, y Santiago le dice que tengan esa fe. Ahora dice, como fíjese el verso, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿cuántas pruebas puede tener una persona? Diversas. ¿Verdad?
O sea, no es una sola prueba en la vida. Que tuve una prueba en el año 2015, ya hasta el 2020 no tendré prueba. ¿Qué le parece? No. Dice, considerar la expresión, significa aquí, es como piensa, debe reconocer, debe estar atento. Y esto te va a dar te va a dar sumo gozo. Sumo es algo en cantidad. Bueno, aquí el texto es gozo total. Te va a dar gozo total. Entonces, eso es lo que Santiago le está diciendo, que cuando se presenten situaciones, nosotros también difíciles, luego estaremos recibiendo gozo total de parte de Dios. La Biblia Pejita dice, hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren en muchas y variadas pruebas. Oye bien, esa Biblia está en su traducción original, es el idioma arameo, y así lo traduce, dice, cuando entren en muchas y variadas pruebas. No es un solo tipo de prueba en la vida cristiana, son variadas las pruebas. Así que definir pruebas, ¿verdad? Es también, el doctor Carballosa dice, definir prueba es el criterio utilizado para examinar la calidad de algo. Y entonces, en su libro de Santiago, Una fe en acción, encontramos que él define prueba como los agentes que examinan la fe y revelan su verdadera naturaleza. Así como el oro es purificado por el fuego, la fe es purificada a través de las pruebas y fortalecida por medio de ella. De modo que para hacer un anillo, para hacer una cadena de oro, tiene que pasar por prueba el fuego, el martillo, bien dado, bien templado, y luego el joyero entrega una prenda preciosísima. Ahora, el que la compra está feliz, y al que se la regalan también, pero no sabe el proceso por el que pasó eso que lleva en el dedo, en el cuello, donde la tenga que usar. Es maravilloso este concepto de cómo es preparada una prenda. Ahora, ¿cómo es preparada una prenda? Así también nosotros somos purificados por las pruebas para alcanzar la fe y somos fortalecidos por medio de ella. Ahora, lo que produce la prueba de la fe está en el versículo 1 hasta el versículo 4 de Santiago. Produce paciencia, que ya lo dijimos. La paciencia es igual a resistencia. La paciencia es igual a perseverancia. Las pruebas están sosteniendo al creyente. Ahora, la paciencia debe producir una cosa que aquí Santiago le llama obra completa, no una obra a media, obra completa. Pero vemos que dijimos que las pruebas son variadas. Ahora, yo le puedo mencionar algunas. Podemos estar pasando por pruebas en la vida, pruebas físicas de nuestra vida. Podemos estar pasando por pruebas económicas. Podemos estar pasando pruebas espirituales. Podemos estar pasando por pruebas mentales. Podemos estar pasando por pruebas sociales, como en estos países donde actualmente, como en la India, como en la Franja de Gaza, como en Nepal, como en Burma, en Myanmar, en África, en Sudán del Sur,
Están pasando por prueba los hermanos. Sus casas están siendo quemadas. En Etiopía los meten en la cárcel sin tener ninguna razón. Y cuando ellos quieren, o lo matan o lo sueltan. Eso es prueba por la política, por la sociedad. Ahora, estos hermanos, por ejemplo, en Etiopía, recientemente, en estos días, 5 hermanos, que no había cargo contra ellos, pero los hermanos oraban y le decían: manténganse firmes, no claudiquen, hasta que los hermanos fueron liberados sin ninguna acusación. Ahora, eso es prueba. Y nosotros vemos, por ejemplo, cómo el Señor en el pasado, hombres de Dios, mujeres de Dios, pasaron pruebas y se mantuvieron firmes a diferentes pruebas, y esto es que nos da diferentes situaciones. Así que hay que tener paciencia, resistir, tener perseverancia, para que la paciencia pueda producir su obra completa. Aprender cómo estos hermanos pudieron resistir con tenacidad la presión de una prueba. Y puede ser que no en prueba de perder la vida, la persona muere, pero eso quiere decir que Dios no estaba con él. Sí, Dios estaba con aquel hombre o aquella mujer, como pasó en los días de los apóstoles. Así que la presión es una prueba hasta que Dios la quita en su tiempo. Cada creyente en sus pruebas recibirá los beneficios, dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 7. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me aprofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oiga, no se daba qué enfermedad tenía Pablo. Algunos piensan que era una enfermedad de los ojos, dicen que era un hombre encorvado, y así hacen muchas conjeturas. Pero lo importante a todo esto es que él entendió cuando el Señor le dijo: bástate mi gracia. Era una prueba en la vida de este hombre, era una prueba por la que él pasó, y le escribió a aquellos hermanos. Él le dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, hermanos, que Pablo pasó muchas necesidades, muchas dificultades, y una dice: me he hecho necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque en nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea, Pablo le está indicando a los hermanos muchas cosas que fueron pasando en su vida, y ahora cómo el Señor lo sostenía y le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que en las pruebas por las que estemos pasando, debemos siempre mirar al Señor. Santiago nos enseña algo muy llamativo, y es que él dice: sabiendo, como ustedes conocen, y entonces deben continuar
practicando la verdad. Dice aquí, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada. Así que cada petición que hacemos debe ser con fe. Pero Satanás no quiere que nosotros pidamos sin dudar. Él pone la duda. Es la primera cosa que él pone en el hombre cristiano y la mujer. Dudar. ¿Y acaso será posible que lo que le estoy pidiendo a Dios, Él me lo va a dar? ¿Se ve? En 1 de Pedro habla de una fe sometida a prueba y hace una comparación con el oro que se prueba con fuego. Ya lo leí, lo mencionamos. Y de este verso de 1 de Pedro 1:7 encontramos algo de este verso, una nota del señor MacArthur. Dice: el propósito de Dios al permitir las pruebas consiste en confirmar la realidad de la fe de cada creyente, pero el beneficio inmediato de esa prueba de fuego es para el creyente más que para Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando la prueba está en nuestra vida, es probándonos a nosotros. No es Dios probándonos. Somos nosotros que somos probados. Entonces él dice, si un creyente sale aprobado y no deja de confiar en el Señor, puede estar seguro que su fe es genuina. Ahora, hermanos, ¿recuerdan a Abraham? ¿Era genuina la fe de Abraham? Capítulo 22 de Génesis. ¿Recuerdan a Job? ¿Era genuina la fe de Job? Sí, era genuina. Usted se imagina a Abraham, un hombre ya muy viejo, y que Dios le dice: dame a tu hijo, a tu único Isaac, a quien ama, y ofrécemelo en sacrificio. Y este hombre salió tempranito con su hijo, con la leña, con el fuego y también con el cuchillo. Y no le dijo nada a Sara. Después se llevó 3 criados. Y él le dijo cuando llegó a un punto: espérenme aquí, que el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Pero a él le dijeron que iba a matar, que le matara al hijo. Y él le dice a los criados: adoraremos y volveremos. O sea, este hombre tenía una fe tan grande en la palabra misma de Dios que él no se puso a pensar y a decir: bueno, ¿y será verdad? Ahora, hermano, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado si él se lleva a los 3 siervos? No lo hubieran dejado hacer el sacrificio. ¿Se le da cuenta? Hay cosas a veces que tenemos que dejar abajo y subir solo al monte con lo que Dios nos ha pedido. Y la fe, muchas veces, un tipo de fe para una persona en particular. Y esa persona en particular tiene que trabajar en su vida ese estado de fe. Y es lo que pasó con Abraham. Así que Santiago exhorta al creyente a considerar las pruebas de la fe como instrumento para producir madurez de carácter. En el auxiliar portavoz, un comentario dice: el sufrimiento ayuda al hombre a madurar. Sí, nos ayuda a madurar. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cuál es la diferencia entre un mango cuando está maduro y un guineo cuando está maduro? ¿Cuál es la diferencia? Están maduros los dos. Están maduros los dos. Para no perder mucho tiempo, mire, hermano, hay mangos que están maduros y por fuera están maduros. Pero está maduro. Pero el guineo, cuando está maduro, ¿cómo se caracteriza de estar maduro?
cambia de color por la cáscara. Es amarillo, totalmente. No hay guineo que se madure en verde, siempre está en amarillo. La vida cristiana es así. A veces somos como los mangos, pero debemos ser como el guineo. Que los demás vean nuestra madurez, nuestro carácter, la vida cristiana. Eso lo aprendí de una mujer directora de un programa de niños en riesgo en Kenia, en África. Se llama Purity. Y ella quería mostrarle a sus empleados que no eran maduros porque parecían un mango. Ahora miren, guineo, si ustedes se ponen así, ya yo sé que están madurando. Entonces la prueba nos madura, las pruebas nos maduran y la gente se da cuenta que somos diferentes. Muy bien, la obra completa de la paciencia tiene dos condiciones. Verso 4. ¿Cuáles son? Ser perfectos y cabales. Dice así. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Perfectos y cabales sin que os falte nada, alguna obra. Esa es la madurez espiritual. Eso no es perfección de pecado. No es perfección de pecado. Hermano, me quedan ¿cuántos minutos? Me dieron a las 15 y son 45, ya llevo 30. Me quedan 15 todavía, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, hermano, el versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le estará dado. ¿De qué sabiduría está hablando ahora? Sí, así. Pero ¿para qué esta sabiduría? ¿Para qué? Para crecer, pero también, ¿para qué, hermano? Para comprender también el porqué de las pruebas. Que a veces decimos, ¿por qué me viene esto? ¿Y qué estaré yo pagando? Dicen algunos hermanos. Oiga, ¿y qué estará pagando? No, hermano. Se no está pagando nada, sino que el Señor está usándole a usted para prepararle para una obra que Él quiere que usted haga, o en su familia, o fuera de la familia, pero tiene que probarlo. Entonces Señor, dame sabiduría para yo saber por qué esto, Señor. Y esto es lo que Él dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ahora, podemos nosotros preguntarnos siempre, ¿cuál es la sabiduría? Así que Santiago se refería muy claro aquí a la sabiduría para comprender el porqué de la prueba. Ahora, esa sabiduría viene de Dios. Debemos pedirle a Dios. ¿Y cómo Dios da la sabiduría? Según el verso 5. El verso 5 dice que Dios la da como abundantemente. ¿Qué es una cosa abundante? Cantidad. Usted ve que Dios nos da sabiduría con abundancia, ¿verdad? Y dice, ¿y cómo más dice? Y sin reproche. ¿Qué es reproche, hermanos? Bueno, en este sentido, es que Él lo da y no nos saca en cara nada. O sea que ten esto, pero no nos está cobrando nada. Y comienza, y tú sabes, yo te estoy dando esto, pero tú sabes bien lo que tú me hiciste ayer. Pero de todas maneras yo te lo voy a dar. Pero ustedes ven, Dios da sabiduría y sin reproche. Ahora, una cosa que dice el doctor Carballosa, dice: el creyente necesita sabiduría para entender el porqué de las pruebas y cómo ser capaz de soportarla. Cómo ser capaz de soportarla. Así que esa es una de las cosas que podemos pedir al Señor cuando tenemos pruebas. Sabiduría para esto. Ahora, el cristiano necesita una sabiduría diferente. Dice, una percepción espiritual que lo libre de caer en las fatalidades del hombre inconverso.
O sea, nosotros cuando estamos en prueba no debemos ni siquiera pensar, pero aquel mi vecino no le pasa eso, ¿no? Como dice el salmista, que estuvo a punto de ¿qué? De decir cosas como, ¿por qué este es rico y por qué tú le das a él impío? Para nosotros tenemos que aprender en el momento de las pruebas, estar seguros que somos fortalecidos por el Señor. Cuando no tenemos sabiduría, entonces pedirle a Dios, como hizo Job en el 28:12. Job en el 28:12, él dice lo siguiente. Job 28:12 dice de la siguiente manera, dice aquí, más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde está el mar? En Dios. Así que siempre pidamos a Dios sabiduría para todas nuestras empresas y también cuando estamos en necesidades por alguna prueba, por alguna situación. Fíjense que Pablo dice en Colosenses 2:3 que en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Dios está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que este es lo que Santiago estuvo enseñando a los hermanos. Ahora, el verso 6, 7 y 8 dice que debemos pedir fe sin dudar. Sin dudar. 6, 7 y 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, ya hemos visto que las pruebas son instrumentos para producir madurez espiritual. También aquí se hace una comparación del hombre que se aleja, que se deja a la duda. Dice, pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, que son agitadas por el viento. Eso es que ustedes ven que las olas van y vienen, así seríamos nosotros, ¿sí? Pidiendo, dudamos, sin estabilidad. Ahora, esto es estar en desacuerdo con uno mismo, dudar y vacilar. La persona está en un estado continuo de duda o vacilación. El creyente debe estar con sus pies ¿sobre qué? Sobre la roca. Cuando Pedro, el Señor le dijo, Señor, manda que vaya. ¿Qué hizo? Ven. Pedro comenzó a caminar, muy bien, mirando al Señor, va bien. Pero en un momento, una ola de aquí, una ola de acá, una ola de allá, y el viento. ¿Qué hizo Pedro? Bueno, me voy a ahogar. Hizo así, miró esa ola alta. Y cuando hizo así, ¿a quién dejó de mirar? Y comenzó a qué. Pero en ese momento se acordó e hizo una oración, la oración más rápida que Pedro pudo haber hecho. Señor, sálvame que pereces. ¿Y qué? ¿Qué hizo el Señor? ¿Lo empujó hacia abajo? No. Claro. Y entonces sí, Pedro, seguro que a veces el Señor lo quiso como aflojar, ¿verdad? Pero Pedro no, lo apretó más. Caminó así y llegó. Es que bueno caminar con el Señor, agarrarle al Señor en cualquier prueba. Yo en estos días he pensado mucho, porque tuve
un accidente. Y entonces yo después pensaba, oye Señor, pero qué bueno que confiamos, que mira, no tenemos nada, no estamos limpios, el carro está desbaratado, pero Señor, nosotros estamos bien. Manuel, ¿qué tú tienes? Nada. Víctor, ¿qué tú tienes? Nada. Ah, pues yo también estoy bien. Ahora, hermano, eso pasó y yo hice todas las cosas, llamé a la doña, tenemos un accidente, no nos pasó nada a nosotros, el carro está desbaratado, pero vino mi hijo y vino mi yerno, cogieron el carro y lo llevaron a un taller. Y yo llegué a mi casa y a dormir como un lirón. Hermano, porque yo dije, Señor, pero tú sabías que... Y nosotros no veníamos de una fiesta. No veníamos de haber orado antes de salir, haciendo un trabajo para ayudar niños. Y venimos. Y viene, pero hermano, es una prueba. Así que estoy a pie, no tengo problema, pero el Señor nos ha mostrado que las pruebas son como diversas. ¿Y cuántas son? Muchísimas. Quiero terminar diciéndoles que el apóstol asemeja al hombre a la onda del mar, pero el texto original enfatiza que habla no de una onda u ola, sino de oleaje, una completa sucesión de olas. Y así cuando nosotros estamos dudando, saben que el mar no se controla a sí mismo, sino que la ola va en direcciones y así diferentes porque el viento la mueve. Dios no quiere que nosotros seamos así. Dios quiere que en cada circunstancia seamos fortalecidos. Quiero terminar con el verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. Había una preguntita ahí. A ver. Era bueno. A veces uno ve en las palabras doble ánimo. Una persona de doble ánimo es una persona fuerte. Es una persona que te lleva todo por delante. Sí, todo por delante. Es lo contrario. No, es lo contrario. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué es la expresión doble ánimo? Es la traducción de una palabra que quiere decir literalmente variante y dice dos almas. Y esa expresión aparece solamente dos veces en la Biblia, en el libro de Santiago, 1:8 y 4:8. Y es la descripción básica, dice el doctor Carballosa, del hipócrita. Ese es el hombre de doble ánimo, es hipócrita. Ahora, un comentario de ese texto en el estudio de Santiago, una fe en acción. Se menciona a un hombre llamado por el doctor Carballosa, él llama a este hombre al doctor Edmund Hilbert. Dice, la vigorosa expresión, un hombre de dos almas, griego, denota la actitud interior del que duda. Actúa como si dos almas, personalidades distintas, existiesen en su cuerpo y estuviesen en conflicto perfecto, la una contra la otra. Una de ellas mira hacia Dios, pero la otra duda. Hermanos, y eso es lo que es doble ánimo. El que mira, uno mira hacia Dios y el otro. Recuerden, hermanos, que quería hablarle también de las tentaciones, pero este es un estudio que nosotros hicimos por varias horas para darla sistemáticamente, pero quise traerle esto diciéndole lo siguiente. Recuerden, Dios no tienta nada. Dios no nos tienta. Es decir, cuando usted te prueba, no diga que es una tentación. Una prueba es diferente a una tentación. La prueba es para fortalecer. La tentación produce caída. Pero también el Señor está a nuestro lado cuando viene la tentación.
Aquí hay muchos pescadores en esta iglesia, ¿verdad? Pescadores. Y ellos, como pescadores, le doy el siguiente cuadro. Cuando están en el mar con su vara ahí está el anzuelo con la carnada. Si es un pajarito se mueve, el pescado viene hasta que se mueve en una, siente la fuerza y ahí viene. ¿Qué pasó con el pescado? Fue atraído, fue seducido y cayó. Eso es lo que es la tentación, cuando cada uno es atraído y seducido. Y eso lo que produce es la muerte. La prueba no produce muerte. La prueba produce fortaleza. La prueba viene de Dios. La tentación no viene de Dios porque Dios no nos tienta. Que el Señor nos bendiga. Amén.